Hola, hola. Pues bien, vamos a iniciar con esto que es la reflexionada mañanera de hoy 2 de mayo. Son las 4:51 de la mañana. Vamos a ver cómo a qué hora lo terminamos, ¿no? Eh, Primero que nada nos vamos con el chistorín del día. Ya saben que es para cortar el hielo, ¿no? Porque pues todavía no hago las entradas ni nada de eso, ni siquiera sé si sigue teniendo internet, así que vamos. Y no es porque la pulga se comió todos los churros, sino porque la pulga se comió todos sus churros. Piensa, Pulga, debe haber una solución a esto. ¡Oigan, miren! ¡El concurso de comer churros! ¡Hace falta otro concursante! El primero en comer todos los churros de su plato gana el premio en efectivo. Nadie come churros como tú, Pulga. La pulga piensa que la pulga va a vomitar. La pulga jamás podría comerse otro. ¡Churrorán! Bien. Ok. Ahí pues hay muchos chistes visuales, por ejemplo, del hecho de que una pulga que se alimenta de churros, cuando en realidad las pulgas, no como la mulita que está ahí, sino más bien como el animalito que suele ser la pulga, pues se alimenta de sangre, no de churros, no de sangre de otros animalitos. Ahora vamos a pasar a otras cosas y al final por ahí un asunto, ¿no? Pues bien, dicen por ahí que todo texto debe de tener un contexto. Y sí, en realidad sí debe de ser así, ya que cuando tienes una idea, para plasmar esa idea, para plasmar esa acción que tienes que hacer, puedes hacerlo mediante algunas herramientas como las que le estoy mostrando, que se trata de un boceto de cómo plasmar una idea o de decir lo que quieres decir, observando que se cumplan en todo momento los elementos básicos de la comunicación, es decir, debe de haber un emisor, un receptor y un mensaje, debe de haber un inicio y un final, en medio pues el proceso de cómo se desarrolla esa idea, ¿no? Y todo eso lleva parte de un proceso que es el proceso de la comunicación, además de que lleva un proceso creativo en donde tu idea tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Es decir, lo que tú estás diciendo tiene coherencia y lógica, y es muchas veces lo que me ha pasado en este tipo de situaciones por las que he atravesado, que no tiene ni coherencia ni lógica lo que están diciendo, porque toman fragmentos de diferentes partes porque así se los pidieron, ¿no? Ahora, bajo esto que les estoy diciendo, pónganse a pensar 5 minutos o incluso menos, quién se los pidió y cuál es su objetivo. Toda vez que esa persona que se los pidió muy probablemente sea una persona, entre otras, egocéntrica, racista, clasista, etcéterista, este, pónganse a pensar, y eso es una reflexión individual de cada quien, si en realidad esa persona te estima o no, ¿no? Porque yo les doy el contexto completo, porque yo sí lo tengo, porque en algún momento sí pude haber sido o estudiante o como tal practicante de la religión cristiana, o como tal tuve
pues algunas aficiones, como el hecho de ponerme a leer un poquito. Es uno de los pasatiempos que me gustan. Ahora mismo ese pasatiempo quedó un poquito más de lado porque estoy incursionando en este asunto de la edición de video, el audio y todo eso, ¿no? O sea, me está llamando un poquito más la atención, pero como antes mi pasatiempo favorito era leer, ¿no? Ahora, una vez dicho lo anterior, vamos a ver la explicación del diagrama que acaban de ver para que vean que o sea lo que sea que quieras decir, si lo sabes ordenar, organizar, estructurar y encauzar al que es tu objetivo, aunque parezca locura, puede ser realidad. Y es por eso que cuando te dicen vos es lo que estás pensando, lo que estás planeando, es un imposible, no es del todo real, ¿no? Si tienes un plan, si tienes definido cómo debe de ser, en realidad sí es posible, ¿no? Y para eso vamos a tomar como ejemplo un tema que podría causar polémica, y ese es el objetivo en realidad de estas reflexionadas mañaneras, y es por eso que casi nunca hablamos de temas que de entrada son polémicos, como puede ser, no sé, fútbol, religión o política, ¿no? Trato de evitarlos, aunque de alguna manera se llega a hacer referencia, porque estos temas, si son polémicos, es porque se tomó alguno de estos tres temas para sacarlo de contexto y para utilizarlo para hacer algún chiste malo, ¿no? Así que pues yo creo que a alguien se le pasaron los churros y sacó de contexto algo que de origen era bueno para hacer un chiste malo, ¿no? Pero no importa, vamos allá para explicarles, para que ustedes mismos se puedan encontrar la explicación a cosas que a veces parecen incoherentes. Pónganse a pensar, me suena como a película, me suena como a pasaje bíblico, o me suena como a libro, ¿no? Hay algún libro. Entonces simple y sencillamente pregúntale a la inteligencia artificial, oye, inteligencia artificial, vi esto, es parte de una película, parte de algún libro, parte de la Biblia, etcétera, ¿no? Y ya la inteligencia artificial te dará la información que a lo mejor tú no cuentes, porque en ocasiones los contextos no son los mismos. Por ejemplo, no es lo mismo la literatura de una persona que se dedica a la filosofía que una persona que tiene como oficio el derecho, ¿no? O sea, son literaturas totalmente diferentes, aunque si bien el nivel académico es igual, los contextos son diferentes, ¿no? Y en ese sentido, lo único que les puedo decir es que quizá yo tengo un poco más de contextos de algunas cosas, sin ser especialista en ninguna, porque como soy administrador me toca ver todas las áreas en donde la mayoría de los profesionistas se desempeñan, ¿no? Y es por eso que quizá tengo un poquito más de conocimiento, pero si no me especializo en nada, ese conocimiento de muchas cosas realmente no me sirve de mucho, ¿no? Y es ahí en donde, para titularme de la licenciatura, me especialicé en recursos humanos, sobre todo en planeación estratégica, y es por eso que muchas veces parezco disco rayado, porque para titularme aprendí a ver las cosas así, como parte de un proceso, ¿no? Con un enfoque de recursos humanos, es decir, podrán decir de ti lo que quieran, pero yo no creo en nada de eso hasta que no eres tú quien me lo demuestra con los hechos. Pero de entrada, para mí todas son buenas personas, son blancos y puros como el Tomás, ¿no? Así de sencillo. Incluso cuando me tratan por ahí de hacer alguna clase de bromas,
no me las tomo ni a pecho ni personales, porque simple y sencillamente digo, ¿para quién es la broma? En realidad no es para mí. Ponte a pensar en quién te mandó y si en realidad te estima o no, ¿no? Y bueno, se me olvidó mi marcador, pero voy a ver si me sale, ¿no? Aquí traigo una plumita. Vamos a ver si me sale. Se necesitan algunas líneas para que se alcance a ver. Y así. ¿Vale? Y por acá su base. Bien. Si yo les muestro este dibujito un poquito más cerca, pues así, bien, en un contexto geométrico pues van a decir es un pino geométrico, ¿no? Y sí, en realidad pues sí parece eso, es un pino geométrico. Para las personas que no piensan mal, ¿no? Para los que tienen una mente medio puerca, pues es una clase de insulto, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema, si lo ves con los ojos al revés, pues te darás cuenta que en realidad yo tenía, simple y sencillamente, tenía la hoja al revés, y en realidad es el símbolo de GND, que es el símbolo de la Tierra, ¿no? Que vaya, no tiene sentido para muchas personas, a no ser de que seas alguna clase de electricista, ingeniero, o que hayas manejado en alguna ocasión por X o Y razón estos temas de electricidad, ¿no? En ese sentido, pues sabrías que ese simbolito acompaña las letras GND, ¿no? Que acompañado de una corriente alterna o directa, pues te podría electrocutar, ¿no? Pero como no soy tan corriente, cuando me insultan en ese sentido, con un pinito, pues ni les contesto, ¿no? Pues, o sea, sí, eres blanco y puro como el Tomás, porque si tienes el contexto, sabes que en realidad el insulto es para ti, no para mí, ¿no? Yo, hace unos segundos yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Y si es algo de lo que constantemente haces, pues realmente creo que el insulto es para ti, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí al desarrollo de la idea que teníamos, ¿no? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Así fue como lo dijo Arquímedes de Grecia, haciendo referencia a la palanca, ¿no? Es decir, él aseguraba que teniendo una palanca tan grande que pudiera mover el mundo como tal, pues lo movería, ¿no? Pero pues tendría que ser una palanca de dimensiones indescriptibles, así mero, ¿no? En ese sentido, pues me preguntaba si era posible mover a México nada más, ¿no? Lo cual, pues tampoco es posible, ¿no? Porque, literalmente hablando, ¿no? Porque a diferencia de la aseveración anterior, aquí tendrías que separar, pues, una fracción de tierra, lo cual implicaría algunos temas bastante complejos, imposibles de ejecutar, y les voy a poner el ejemplo con algo lo más grande que se me vino a la mente, como era el arca de Noé,
qué aspectos hay que considerar. Y todo esto lo digo porque por ahí hubo la participación de algunos, supongo que han de ser drones, ovnis, no sé, pero bueno, algo eran, ¿no? Y realmente ese no es el objeto, sino más bien el fondo, ¿no? El tema de la ¿cómo se llama? Levitación, ¿no? Eso lo hacen muchos magos, pero tienen un cómo, cuándo y dónde, ¿no? Es decir, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Así que vamos allá. Pues mover a México como tal no resultaría pues una tarea fácil e incluso imposible físicamente hablando. Sin embargo, mover a México como sociedad sí es posible, ¿no? Enfocándonos, no en todo, porque enfocarse en todo es imposible, dicen por ahí, como dice, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y es que no puedes querer hacer todo si no has resuelto lo principal, lo más importante, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que sí se puede mover a México enfocándote o hablando políticamente, es decir, políticamente hablando, económicamente hablando y socialmente hablando, ¿no? En algo que se podría denominar algo así como el PES, ¿no? Herramienta administrativa que ya hablamos, que es el diagrama de Kairo Ishikawa, me parece, en donde tienes que identificar cuáles son los problemas, porque pues al final todas esas espinas problemáticas son la solución para ese dolor de cabeza, ¿no? Así que ya hemos hablado de eso, pero en este caso, para poder mover a México, para poder mover a la sociedad como tal, sí se necesita cambios, sobre todo en tres aspectos fundamentales, que una vez atendiendo esto, que sería primordial o fundamental, pues creo que lo demás sería mucho más fácil, ¿no? Así que continuemos. Pues como les estaba diciendo, muchas de estas tareas no son tarea fácil, no son tareas para una sola persona, sino que realmente conllevan por ahí mucho esfuerzo, ¿no? Es decir, y no solo de una persona, sino de la totalidad de la sociedad, ¿no? Es decir, y en la sociedad no está compuesta únicamente por una sola forma de pensar, sino que hay múltiples formas de pensar. No está compuesto únicamente por una creencia, no está compuesta únicamente por una clase, una sola raza de personas, sino que la sociedad tiene muchas variantes, ¿no? Es decir, te vas a encontrar en una sociedad a judíos, cristianos, católicos, etcétera, ¿no? Por hablar de un tema que en este caso sería religión, pues en la sociedad hay diferentes modos de pensar, de sentir, de creer, etcétera, ¿no? Y pero todos participan en un cambio de una sociedad más grande que se le conoce como país, ¿no? Pero bueno, como les dije, vamos a tomar el ejemplo de algo más pequeño como el arca de Noé, y en ese sentido podemos primero dimensionar qué tamaño tenía el arca, ¿no? Según las indicaciones bíblicas nos dice que el arca de Noé tenía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, ¿no? Y aquí es donde a veces algunas cuestiones se prestan a confusión. Porque en este sentido estamos hablando de codos.
cuando, y se los voy a poner de ejemplo más adelante, quizás estamos hablando de metros. Podemos tener la idea de que estamos hablando de lo mismo, sin embargo no es así, porque son dimensiones distintas. Es decir, para que tu idea tenga lógica y coherencia, debes primero poner todo en una sola, en un solo idioma, en un solo nivel, en una sola, ¿cómo se llama? En una sola medida, para que exactamente estemos hablando de lo mismo, porque no podemos estar hablando de peras y manzanas, ¿no? Así de sencillo, porque es imposible comparar a peras con manzanas, ¿no? Así que, pues en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es que si vamos a manejar todo en codos, pues hablemos todos de codos, ¿no? Si vamos a manejar todo en metros, pues hay que pasarlo todo a metros para que no se preste a confusiones ni malas interpretaciones, sino que en todo momento estemos hablando exactamente de la misma idea, ¿no? Bueno, y se estarán preguntando, ¿y algo tan trivial, tan efímero, tan no sé? De hecho, por eso muchas veces hago en énfasis en la necesidad de un diccionario, pero no solo de significado, sino también de sinónimos, ¿no? Para que tengamos más alternativas a la hora de hablar o de querer expresar algo, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos que cambiar la forma de pensar, es decir, dejar de ver el arca como un arca y ponerlo en otra dimensión, sino quizá verlo como un cubo, un eslate, en donde expresando las medidas en codos que nos dieron, tendríamos la siguiente, ¿no? 300 de largo, 50 de ancho y 30 de altos, ¿no? Y así más o menos se vería cúbicamente, y como primer paso tendríamos que determinar la carga, es decir, cuánto pesa eso, más el peso de los animales, ¿no? Ya sea que en ella metamos jirafas, elefantes o lo que tú quieras, ¿no? Debes de determinar el peso total, porque ese es el primer dato que se debe conseguir para determinar los demás, incluso de cómo debe de ser la palanca. ¿Por qué? Porque, bueno, en caso de que hagas un mal cálculo, te podría pasar algo como lo que vemos aquí, ¿no? Si no haces un correcto análisis de esfuerzo y de formación, pues tu arca podría terminar como un churro, ¿no? Y es literal, porque al momento de que jales de un punto que a lo mejor es el punto débil de la estructura, se podría torcer y partir o caer, ¿no? Por eso, aunque parece chiste, parece broma y parece una broma forzada de el video con el que iniciamos, no, es en realidad. Y si no me creen, pregúntenle a su arquitecto favorito, ¿no? Si estas cosas son reales o no, o simple y sencillamente me estoy burlando, ¿no? Digo, dejen un poquito de lado la burla y tómenlo en serio, ¿no? Porque este tipo de cosas, cuando no se toman en serio, sobre todo por los profesionistas encargados de hacer ese tipo de cosas, pues es cuando terminan ocurriendo de alguna u otra manera los accidentes, ¿no? Accidentes de los cuales desafortunadamente pues no somos ajenos, ¿no? Ya que los hemos visto que en efecto pues sí pasan, ¿no? Pues bien, el siguiente paso es el diseño de los elementos estructurales, como pueden ser columnas, soportes, puntos de apoyo y las mismas palancas, ¿no? Porque en caso de hacer cálculos incorrectos o trabajar con elementos de mala calidad,
pues se podrías provocar un accidente, ¿no? Como en este caso que hice el dibujo al revés porque alguien, como acaban de ver, pasó y algo gritó en la calle que me desconcentró, y cuando me di cuenta estaba dibujando, ya había hecho el dibujo al revés, ¿no? Porque estas son las columnas, pues los soportes, y lo que quería hacer es la palanca, ¿no? Pero la terminé dibujando al revés. Así que, pues nada, ¿no? Ya no podía corregir porque pues ya tenía prácticamente todo el diseño hecho, como lo pueden ver aquí, ¿no? Así que bueno, era mucho trabajo, simple y sencillamente por una desatención causada porque pues alguien pasó y gritó algo ahí que me desconcentró, ¿no? Así mero, ¿no? Pero sí, sobre todo este paso es bastante importante e interesante, ¿no? Porque tienes que determinar cuáles son las dimensiones y en los materiales que debes de construir para llevar a cabo tu tarea, como es el hecho de hacer que un arca levite, ¿no? Si bien es cierto, es bajo el principio de darme un punto de apoyo y mover al mundo, pues sí, pero lo debes de hacer con los materiales correctos, si no, pues puedes ocasionar un accidente, ¿no? Y entonces tu arca pues quedaría estrellada, ¿no? Una vez que se te caiga, pues se vería más o menos así, vista desde el punto más alto, pues quedaría más o menos así, ¿no? Aquí está el arca, la banderita, y pues todos los derrames de combustibles, líquidos y etcétera que pueda tener adentro, ¿no? Así que más o menos así se vería, aunque parece hay una representación del sol, pues en efecto no es el sol, sino pues es el arca que se te cayó, ¿no? Y es que bueno, además de todo, debes de hacer un análisis sísmico, porque debes de considerar que en el momento que la levantes, pues se va a comenzar a mover como el péndulo de un reloj, lo que es muy similar ya sea al oleaje, pero como no es en agua, sino en aire, pues es más similar a un sismo, ¿no? Como está siendo levantada con una palanca, puede ser una pluma, se podría mover así, o incluso así en caso de que falle el sistema hidráulico, ¿no? Por eso ese análisis pues es importante, ¿no? Incluso por ahí pueden googlearlo, y hay muchas personas que en efecto hacen ese tipo de estudios de cómo se mueven las estructuras dependiendo del tipo del terreno, y en eso están basados los gatos hidráulicos, porque se pueden mover así o así dependiendo de las condiciones del terreno, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasos seguiría después de que haces el análisis sísmico, de determinar de cómo se va a mover, si así o a ambos? Porque incluso hay estudios en donde se determinan ambos tipos de movimientos. ¿Qué más deberías de calcular? Es que no es tan sencillo, no es como decir agarras, tomas algo y lo levantas así y ya, no. ¿Por qué? Porque pues también tienes cargas dinámicas, toda vez que pues lo que lleva son organismos que de una u de otra forma tienen movimiento, ¿no? Y es que toda vez que es complicado imaginar un elefante o una jirafa moviéndose de un lado para otro, sí lo podemos ver un poco más fácil en una salchicha de estos camioncitos que traen a veces gas, a veces agua, etcétera. Bueno, pensemos en este caso en el ejemplo de la salchicha de gas. ¿Qué es lo que tendrías que determinar? Pues las cargas dinámicas, es decir, el peso total de tu cargamento,
que de una u otra forma no es estable, no es fijo, sino tiene un movimiento, también lo debes de determinar para evitar que ese movimiento te haga perder la estabilidad y ocasionar un accidente, ¿no? Entonces también es un aspecto bastante importante. Bueno, otro aspecto importante a considerar, por ejemplo, es lo que les decía anteriormente. No puedes comparar peras con manzanas, es decir, no puedes comparar codos con metros, ¿no? Tienes que poner todos exactamente en el mismo nivel, es decir, si vamos a hablar de metros, todo sería a metros, es decir, pasar las dimensiones del arca no a codos, sino a metros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para determinar algunos datos necesarios, como podría ser el volumen, suponiendo que una viga tiene 6 metros de largo por 25 de ancho por 30 de alto, que sería que son datos no exactamente específicos a los del arca, pero para poner un ejemplo nada más, se tendría que dividir los 6 metros entre los 25 entre 30, lo que nos daría a .45 metros cúbicos, ¿no? Porque recuerden que el volumen se mide en metros cúbicos. Y ya vimos por qué, ¿no? Digo, creo que les quedó un poco claro con el dibujito, con el diagrama, ¿no? Y bueno, esto sería todo lo que tendría que decirles en el sentido de que sí, en un aspecto teórico y solo por diversión, sí se podría hacer flotar un arca teniendo un punto de apoyo, ¿no? A menos de que alguien más desarrolle algo más innovador, como por ejemplo jugar con los mismos campos magnéticos de la Tierra, que tampoco no es una idea extraña. Incluso yo ya jugué con esa idea en el logo que pueden ver en Facebook, ¿no? Así que pues no es tampoco del todo descabellado, pero ojo, una cosa es lo que yo digo y otra cosa lo que puede decir algunas personas con el pensamiento mágico bastante desarrollado, ¿no? Porque yo lo que digo lo digo en base a la lógica, en base a los cálculos y a lo que sí se puede hacer, y otras personas lo hacen con el pensamiento mágico. Y les voy a poner también un ejemplo. Por ahí hubo un profeta que se dice que hizo flotar un hacha, ¿no? Que creo que fue Eliseo, quien ya habíamos visto que Eliseo fue como que el aprendiz de Elías, ¿no? Que creo que Elías era el Mesías, puesto que no sé si era de Elías o era de Manuel. La verdad es que ya no sé, yo la neta en esos temas que tienen que ver con profetas me confundo mucho y por eso nunca los toco, ¿no? Pero en ese sentido podrían tener algo en común estos tres, pero toda vez que es confuso no los digo, ¿no? Así que les llamo las 3E. Y yo de las 13 no hablo, ¿no? Porque calle 12, ¿no? Pero, así que si tienen alguna duda, pues pregúntenle a Eliseo, a Elías o a Emanuel, ¿no? Al fin que muy probablemente por ahí conozcan alguno que sí sea experto en el tema, ¿no? Porque además de esos tres hay por ahí un o Manolo o Venancio, y digo que así se deben de llamar, siendo el nombre más común dentro de, supongo, de los gallegos, porque siempre que hay un chiste, pues son utilizados esos nombres, Manolo y Venancio, sin que a mí me conste que en realidad es así, que son nombres comunes en Galicia, ¿no? Pero yo digo que son gallegos porque, pues, la frase de échate de culo, sí la dicen, ¿no? Sobre todo cuando están sacando el coche. Entonces, digo, afortunadamente desde que saben que hay cámara de seguridad, ya no dicen nada, pero era recurrente que gritaban, échate de culo, échate de culo.
Entonces yo ya no sabía si era porque estaban sacando el coche o porque estaban siendo españoles, ¿no? Digo, con todos los chistes y groserías que normalmente se dice de los gallegos, ¿no? Así que, pues nada, la próxima vez que pues vean un pino y quieran hacer un chiste de ello, pues pregúntense si en realidad el chiste es para mí o para ustedes, ya que en teoría ustedes no conocen a la misma gente que yo, entonces si no hay relación, pues creo que el chiste es para ustedes, ¿no? Pero ahí los dejo, cada quien su criterio, cada quien forma sus ideas y vaya, de entrada deben de saber que no conocemos a las mismas personas, entonces el chiste o la ofensa no es para mí, y si no es para mí, entonces ¿para quién es? Y pónganse a pensar en algo bien sencillo. En un cuarto hay dos personas, una es real y la otra el reflejo en el espejo. Soy espejo y me reflejo, entonces para mí no es, entonces para quién es el chiste, ¿no? Así que por hoy ahí le vamos a parar y que tengan un buen día.